Muy buenas tardes. Soy Valeria Roberta González y dentro del Ministerio de Cultura de la Nación represento una de las tres secretarías de Estado, aquella que cubre el área de patrimonio. Imagínense ustedes la emoción que implica para nosotros ser testigos aquí de la cantidad de personas dentro y fuera de nuestro país que han decidido dedicar parte de su tiempo, de sus vidas, a contactarse, estudiar, conocer más, profundizar sus vínculos con el patrimonio de la Argentina. Porque una decisión así se toma sin duda frente a algo que uno considera valioso. En un mundo cegado por la acumulación económica, el patrimonio cultural nos enseña que hay otra medida de valor, que a contrapelo del principio de obsolescencia programada, ese sentido de destrucción planificada que motoriza la producción y el consumo sustitutivos, hay bienes que nos provocan una satisfacción muy diferente y que nos enorgullece conocer, cuidar y preservar, porque nos alegra constatar que nuestras pequeñas vidas son parte de algo mucho más grande y trascendente. Creo que esta pandemia global, que paró de golpe aquello que siempre nos dicen que no se puede detener, la gran maquinaria de acumulación económica diferencial, trajo incontables penurias, por cierto, pero también nos develó que no radica allí la fuerza que sostiene y preserva la vida en el planeta. Siempre digo que los patrimonios culturales son como un faro que no nos dejan confundirnos a la hora de definir qué es la riqueza. Esperamos que las maravillosas obras que atesora nuestro querido país nos acompañen con generosidad en este camino que sin duda va a volvernos más ricos. Gracias, Teresa y toda la comisión por esta espléndida propuesta. Gracias a todos los sabios docentes que nos acompañan. Gracias a Matías y a Cristina por sostener esta complejísima organización. Y por supuesto, gracias, muchas gracias a todas las personas amantes del arte, de la historia y de la vida que nos honran con su atenta escucha. Muy buenas tardes y que disfruten muchísimo de este maravilloso curso. ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Estamos ahora compartiendo ya nuestra segunda clase. Estamos muy felices de haber compartido con todos ustedes el debut del día martes. Ha sido inmensa la cantidad de gente que se ha comunicado a través del chat, a través de las páginas. Queríamos comentarles que tuvimos un promedio de 7.000 espectadores, alcanzando en algún momento audiencias de 23.000 personas. La verdad es que nos supera la emoción y nos pone muy felices saber que el patrimonio conmueve y mueve multitudes. Muchos nos han consultado por la modalidad de registrarse en la asistencia. Los invitamos a hacerlo comentando durante la transmisión por YouTube que están asistiendo, como muchos lo hicieron ya en la oportunidad del día martes. Para obtener entonces el diploma de la certificación, también será necesario completar en forma correcta las preguntas relativas a las clases que haremos a través de 3 formularios con la modalidad de selección múltiple o multiple choice, al finalizar la clase 6, la clase 14 y la clase número 21, que sería la última. Si ustedes responden en un 70% con respuestas correctas, en cada una de estas 3 etapas tendrán, si tienen realizadas 2 de las etapas bien, tendrán aprobado el curso y tendrán su certificación.
Las novedades y las actualizaciones las estaremos posteando en nuestros enlaces, especialmente en la página de www.argentina.gov.ar/cultura/monumentos y en nuestras redes sociales. Eso por un lado, que era algo muy importante que todos nos estaban consultando. Disculpen a veces un poco la demora porque son demasiadas las consultas y son ustedes muchos participantes. Pero tengan en cuenta que a veces si les respondemos con algún mail de los que salen en numerosa cantidad, va a la parte de spam. Bien, dichas estas consideraciones fundamentales para que ustedes estén tranquilos de cómo es la aprobación de este curso, pasamos ahora a la primera parte de nuestro día de la fecha con el arquitecto Fermín Lavaki. Fermín es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y es investigador y analista de registro documental patrimonial arquitectónico. Además, es profesor universitario y también se dedica, que es algo muy interesante, a las producciones audiovisuales y a los documentales en las temáticas de patrimonio. Ustedes los podrán ver también a veces en algunos documentales por la TV pública o por Canal A. Ha trabajado durante 5 años también dentro de nuestro equipo de la Comisión Nacional de Monumentos. Bueno, y dicho todo esto, los invito ya a escuchar nuestra primera parte sobre arquitectura colonial. Adelante, Fermín Lavaki, todo tuyo. Gracias, Cristina, por tu presentación. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar entonces con la charla de hoy, que como saben tratará sobre la arquitectura colonial, pero no limitada solamente al territorio argentino, es decir, a los monumentos coloniales que encontramos en nuestro país, sino poniéndolos en contexto de un territorio más extenso, como es el mundo hispanoamericano. Vamos a analizar la arquitectura del periodo colonial, desde México hasta nuestro país, para entender que forma parte de un sistema. Siempre tratamos de estudiar la arquitectura no como objetos, no como unidades, sino entendiéndolas como parte de un sistema. Creemos que es la mejor manera de comprenderlas y de leer en estas obras las huellas de quienes la construyeron, quienes la usaron y la siguen usando hasta el día de hoy. Antes de adentrarnos en la arquitectura y específicamente en el territorio americano, vamos a intentar comprender qué estaba pasando en el mundo en el momento histórico en que se realiza la conquista. El mundo para los europeos estaba comprendido de la forma en que se ve en esta imagen, un mapa del siglo XV, donde pueden verse diferenciados 3 grandes territorios, la propia Europa, Asia y África, el mar Mediterráneo dominado comercialmente por las grandes potencias del norte de Italia, por ciudades poderosas, con puertos y grandes flotas, el final de la Edad Media, el nacimiento de un incipiente capitalismo y muchas expediciones comerciales que no solo rondan el Mediterráneo, sino que empiezan a surcar otros mares, siempre con la idea de llegar al lejano oriente. Portugal va a incursionar rodeando la costa del continente africano, va a fundar colonias en lo que actualmente es la India, también en algunas islas del Pacífico e incluso en las costas de China. Y España será el último reino en lanzarse al mar y por eso mismo tomará de algún modo la propuesta de Cristóbal Colón de buscar otra ruta alternativa con el extremo oriente. Y así será el modo en que llegue, digamos, por casualidad al continente americano. Es interesante señalar que el mismo año en que los Reyes Católicos financian la expedición de Cristóbal Colón, en el primer viaje a América, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se van a librar del último de los gobernantes árabes, es decir, van a terminar de reconquistar su propio territorio en un proceso que había comenzado muchos siglos antes. España tenía entonces de algún modo una cultura de la conquista, de la guerra, del corrimiento de fronteras, de la toma de ciudades, de la dominación de pueblos, que de algún modo tendrá su continuidad en el territorio americano.
Esta pintura marca el punto final de la dominación musulmana en la península ibérica. Vemos a Boabdil, el último gobernante del Reino de Granada, firmar un tratado con los reyes católicos que le permitirá huir al norte de África, y de ese modo Isabel de Castilla y Fernando de Aragón sellan la conquista o la reconquista de su propio territorio y lo ganan, según su punto de vista, para la cristiandad. Esto va a reforzar los lazos de los reyes de España, de la corona de España con Roma, con el Vaticano, e implicará también un fuerte compromiso en ese sentido con el proceso de conquista que está comenzando casi al mismo tiempo en el continente americano. Como vemos, el periodo de dominación de los musulmanes en la península ibérica va a durar varios siglos. El momento de mayor expansión será en el siglo XI, y a partir de ese momento se reorganizan los reinos cristianos del norte y comienza el periodo de reconquista que culmina, como vimos, en 1492. Pero todos estos siglos de dominación árabe en la península ibérica van a dejar un sustrato cultural, una herencia cultural muy fuerte que conocemos como cultura mudéjar. Lo mudéjar también llegará a América en el proceso de conquista y lo vamos a ver reflejado en muchas obras de arquitectura. Esto implicará la concepción de ciertas tipologías arquitectónicas de una forma muy particular, la casa mediterránea, en general un patio que se conforma a partir de la articulación de locales o de habitaciones, la incorporación de los jardines, de los perfumes, del color, de las flores, del agua, de la fuente, casi a modo de oasis para estas culturas del desierto. Va a ser una característica bien interesante de la casa musulmana, de la casa árabe, cerrada hacia el exterior y abierta hacia el patio. Y lo mismo vamos a ver en rasgos tecnológicos de trabajo con madera, en los cielorrasos, en los techados e incluso en algunas características decorativas. Quizás estas imágenes nos ayuden a comprender muchos aspectos de la conquista que a veces son difíciles de explicar. Es clave, me parece, entender que la conquista americana termina siendo casi una continuidad del proceso de reconquista de España. España tenía siglos de esta cultura de avance sobre el territorio, de dominación sobre otros pueblos, en este caso el pueblo musulmán, de toma de ciudades, de fundación de campamentos que luego se convertirían también en ciudades, y todo eso va a tener una continuidad con el proceso americano, por supuesto, a una escala muy diferente. En las imágenes de la izquierda vemos la gran mezquita de Córdoba. Córdoba era la capital de toda la región del Al-Andalus, es decir, la provincia musulmana en el territorio ibérico. Fíjense que en el centro de la mezquita vemos emergiendo una catedral gótica. Es decir, los españoles cuando llegan a este lugar entienden el valor simbólico que la mezquita tiene y en lugar de derribarla, de tirarla abajo, la apropian, la resignifican y la convierten en un templo católico, entendiendo lo que eso significaba para los locales, musulmanes o no. Esta modalidad, de algún modo, de imponer una arquitectura sobre otra, de tener en cuenta el valor simbólico que tiene un edificio para una comunidad y resignificarlo, darle una nueva lectura, va a ser bastante común en América. Después lo vamos a ver. Y también el proceso o la modalidad de fundar ciudades regulares, en principio campamentos militares, pero que luego se convierten en asentamientos estables y finalmente se convierten en ciudades, que también muestran un esquema que ya usaban los antiguos romanos y lo habían usado de alguna forma los griegos, la idea de la ciudad regular, dividida en manzanas, generalmente del mismo tamaño y con calles del mismo ancho, con un espacio central, que en la antigua Grecia sería el ágora, en la antigua Roma sería el foro y ahora era la plaza. Esto explica también por qué casi todas las ciudades fundadas en América, en la América española, tienen este mismo modelo regular. Un tema muy interesante que no lo vamos a extender en esta charla, que lo ha investigado el arquitecto Alberto Nicolini como nadie, de la Universidad Nacional de Tucumán, y les voy a dejar en la bibliografía un artículo que explica un poco este modelo de ciudad regular que es tan característico de América, pero que ya lo vemos en el proceso de la reconquista española. Repetimos, con otra escala. La escala americana va a cambiar los parámetros, ¿sí?, de la arquitectura y de la ciudad que se venían dando en España.
Cuando intentamos comprender la primera arquitectura que los españoles van a construir en América, tenemos que tener en cuenta la arquitectura que se hacía por aquella época en España, en el siglo XV, en el siglo XVI. Los primeros 100 años de la conquista en América es difícil encontrar arquitectura mestiza donde comienza a adaptarse a los rasgos americanos, sino que vemos más bien tecnologías, modos constructivos y formas de entender la arquitectura que tienen que ver directamente con la arquitectura española de esa época. Así vemos arquitectura de rasgos medievales, como decíamos, algo de la herencia mudéjar, formas de construir y de resolver cubiertas que tienen que ver con la arquitectura medieval, con la arquitectura gótica, y también elementos del Renacimiento que ya se estaban usando en aquel momento en la península ibérica. España ocupará y dominará un territorio extenso, inconmensurable, y para esto diseñará una forma de administración y de gobierno muy compleja que podríamos resumir en este gráfico con la instalación de sedes de gobierno en algunas ciudades que van a ser capitales de territorios muy extensos como eran los virreinatos. Más tarde aparecerán subdivisiones con la entidad conocida como capitanía, y tanto virreinatos como capitanías estarán divididos a su vez en gobernaciones a cargo de un gobernador. Y finalmente la unidad celular de la conquista, que va a ser la ciudad. La conquista americana es una conquista urbana. La forma de asegurarse el dominio del territorio para los españoles será la fundación de ciudades. Del mismo modo que la Corona de España establece un sistema para el gobierno de todo un territorio como era el continente americano, la Iglesia Católica montará una estructura de dominio y de poder también a través del territorio, subdividido en obispados, en parroquias dentro de las ciudades e incluso con la instalación de iglesias y capillas en las periferias y en los poblados de indios. Pero un papel fundamental de la Iglesia Católica será la presencia de las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas que van a llegar masivamente a América, ya desde el principio de los primeros viajes con los conquistadores, sobre todo dominicos y franciscanos, serán las primeras órdenes en arribar. Más tarde lo harán los betlemitas, los carmelitas, los agustinos, los mercedinos y también los jesuitas, que van a ser quizá de los actores más importantes en la conquista, no solo por la cantidad de espacios misionales que van a fundar en América, sino también por los modos que van a establecer para la conquista de almas o para la evangelización. Podríamos decir que es inescindible el papel que va a jugar la Iglesia Católica en la conquista americana, en la América española. Este vínculo tan fuerte que se había generado ya en la época de los Reyes Católicos entre Roma y la Corona de España va a perdurar a través de todo el periodo colonial e incluso se va a hacer cada vez más fuerte. La evangelización va a ser quizá la justificación ética para un proceso sanguinario de colonización, que podríamos caraturarlo como genocidio en algunas regiones, por la cantidad de población que va a desaparecer, no solo por las guerras de conquista, sino por toda una serie de factores que van a afectar la vida de la población originaria, de la población nativa de América. Pero España se tomará muy en serio la evangelización. La inversión, la cantidad de edificios, la cantidad de producción de arquitectura para la evangelización que vamos a ver en el territorio americano durante el periodo colonial es realmente increíble. Podríamos decir que hay una enorme cantidad de arquitectura religiosa muy original, si bien va a respetar un modelo que se impone desde Europa, se va a adaptar de muchas formas y va a tomar muchas características particulares en un continente que no solo tendrá una población muy diversa, desde California hasta la Patagonia, sino también un clima y una geografía muy especiales y también muy distinta. Los españoles impondrán un modelo arquitectónico que por supuesto será el que conocen, pero vamos a ver cómo con el tiempo este modelo se va a ir adaptando, se va a ir amoldando a cuestiones que tienen que ver con el clima, con la geografía, con la disponibilidad de materiales, con la disponibilidad de mano de obra, con la disponibilidad de recursos de todo tipo y también con algunas condicionantes. Podemos decir que el principal recurso con el que van a contar los españoles va a ser la mano de obra, una mano de obra en general muy calificada que manejaba con maestría muchas técnicas y tecnologías constructivas.
sabía dónde obtener el material, cómo obtenerlo, cómo trasladarlo, porque básicamente habían construido grandes centros ceremoniales, ciudades, poblados, etc. Pero también esto tenía su diversidad. Hablamos de arquitectura de tierra en las regiones del Pacífico, de la costa del Pacífico, arquitectura en madera en las zonas selváticas, sobre todo en la selva guaraní o en algunas zonas del río Amazonas. También arquitectura de piedra en la meseta central de México o por supuesto en todos los Andes centrales. En fin, uno podría clasificar la arquitectura, podríamos centrar por cuestiones materiales y tecnológicas. Pero lo importante es que había un recurso humano muy valioso y que los españoles lo van a aprovechar y mucho. Que además, en la situación de esclavitud en que sometían a los indígenas, era un recurso más bien gratuito. En términos del diseño, una ciudad muy rica podía contar con un arquitecto, con un profesional formado en Europa. Esto sucedía en las grandes capitales, en México, en Lima, en La Paz, en su momento en Asunción, en Antigua Guatemala, etc. En ciudades más periféricas era complicado poder contar con un profesional y esto se resolvía en general con un buen constructor local, siempre guiado por un español, sobre todo en términos de la arquitectura religiosa, o a veces era el mismo sacerdote que tenía algunos conocimientos de arquitectura. Hay casos bien interesantes de hermanos o frailes que se formaban dentro de las órdenes a las que le pertenecían, sobre todo los jesuitas y franciscanos, que contarán con muchos arquitectos y artistas que van a trabajar en las obras de la propia orden y también para otras órdenes o para el clero secular. Después también vamos a tener toda la variedad material que América tiene, los modos constructivos y la disponibilidad de materiales en un lugar o en el otro. Un tema interesante también a tener en cuenta acá es la cuestión del sismo. Este era un problema que no existía para los españoles en España, pero cuando llegan a América se encuentran con un territorio que desde México hasta la Patagonia tiembla y tiembla mucho y se mueve, y la arquitectura también tendrá que encontrar modos tecnológicos que puedan resistir los terremotos a través del tiempo. En un primer periodo, la arquitectura española, como decíamos, tendrá características más españolas, es decir, se reproducirán los modelos casi de manera idéntica respecto de lo que se conocía de España. Esto, por supuesto, irá cambiando con el tiempo. Y en este caso, por ejemplo, de conventos mexicanos que se encuentran en la zona de Morelos, cerca de la ciudad capital de la antigua Tenochtitlán, ya en este momento México, podemos ver la presencia de arquitectura que podríamos llamar en algún aspecto renacentista, es decir, reproduce el modelo de la arquitectura que se construía en aquel momento en España. Pero pronto vamos a ver cómo este modelo se va a ir adaptando y va a empezar a generar espacios para la evangelización que no eran para nada comunes y son bastante originales del continente americano. Es interesante ver cómo los modelos arquitectónicos europeos se van adaptando a las necesidades y al contexto americano. En ese sentido vemos la utilización de dos elementos que son las capillas abiertas y las capillas posas. Espacios semicubiertos que se encuentran asociados a templos, a iglesias o a pequeñas capillas y que en general forman parte de un recinto cerrado, ¿sí?, que se usa casi como un espacio de evangelización. Pensemos que estamos hablando de comunidades a veces de 2.000, de 3.000 indígenas, la imposibilidad de tener un espacio cubierto para tanta cantidad de gente, un problema que no existía en Europa, en España. Y además una costumbre, una forma de comprender el ritual y de realizar los rituales como tenían los pueblos americanos, que en general se vinculaban con el contexto natural, con el paisaje, con las montañas, con los volcanes, todo un contexto geográfico sacralizado. Este cambio, ¿sí?, que con el tiempo se va a ir dando en el proceso de evangelización, encontrará en estos espacios cerrados, en estos recintos, estamos hablando de grandes patios que a veces podían tener 1, 2 y hasta 3 manzanas de extensión, servían al mismo tiempo de espacio de contención para las comunidades indígenas y también de espacios de protección, espacios que estaban resguardados o protegidos. Incluso en muchos de ellos a veces podemos ver elementos defensivos o capillas o iglesias muy cerradas, porque digamos que
en este primer periodo, en los primeros 100 años de la conquista, todavía va a haber muchos pueblos indígenas rebeldes que continuaban muchas veces atacando las poblaciones españolas que habían sido ya de algún modo conquistadas. Con el tiempo, este sistema de un gran espacio cerrado, un recinto coronado por una capilla o una iglesia, con estas capillas abiertas o pozas en los 4 extremos, y todo un espacio abierto preparado para la evangelización, se va a convertir en un modelo. La imagen que vemos a la derecha es de un grabado de los franciscanos, y a la izquierda arriba es otro caso interesante porque toma un poco el sistema constructivo y espacial de una mezquita, pero no se cierra en los bordes, ¿sí? Es casi un espacio semicubierto gigantesco que sirve también como espacio de ritualidad, como espacio de evangelización. Aquí vemos una imagen de ese lugar que luego fue convertido en un espacio cerrado a través del tiempo, conocida como Capilla de Naturales o Capilla de Indios en Cholula, en las cercanías de Puebla. Y fíjense que lo que se ve atrás es una colina, o lo que parece una colina, y en la punta tiene un templo, una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. En realidad se trata de una antigua pirámide que fue cubierta por la vegetación, pero vemos acá un caso como el que veíamos en la iglesia incrustada sobre la mezquita de Córdoba en España. Es decir, los españoles van a entender el valor simbólico que esa pirámide tenía en tanto templo para los pueblos originarios del lugar, y van a colocar sobre esa pirámide una iglesia católica y construyen en la base de la pirámide esta enorme capilla de naturales, como así se llamaba, que vemos acá con estos cupulines de tradición mudéjar. Cuando hablamos de las grandes ciudades, bueno, ahí podemos contar con arquitectos, con modelos más europeos, podría decirse, modelos que reproducen la arquitectura europea, y también la presencia de profesionales, artistas y artesanos que, digamos, pueden dedicarse a la construcción de estos grandes templos. En este caso, la Catedral de México, también construida sobre el antiguo Templo Mayor, es decir, el templo prehispánico que de algún modo presidía el centro ceremonial de la antigua Tenochtitlán, la capital azteca. La imagen que vemos a la derecha es el Sagrario, una iglesia de carácter más privado para la corte mexicana del Virrey de México. Lo interesante acá es este tipo de fachada, que es muy característica también en América, que es la fachada retablo o la fachada tapiz. Se le llama la fachada retablo porque casi se toma la idea de construir un retablo, pero en piedra, en la fachada del templo, en el frente de la iglesia. Esto servía, por supuesto, como un soporte para un mensaje. Se comunicaban cosas a través de estas superficies tan decoradas, y al mismo tiempo servía de telón de fondo para ceremonias y rituales que podían realizarse en las plazas, que en general estaban asociadas a estas iglesias o estos templos. En casos como el de la iglesia de Oaxaca, hasta pueden verse las diferentes etapas constructivas, una ciudad también con una enorme población indígena y hoy mestiza, donde podemos ver la parte de abajo de la primera época, con una arquitectura de rasgos más medievales, más cerrada, casi defensiva, algunos elementos renacentistas en la composición central de la fachada, y las torres y todo el interior del templo que están resueltos en lenguaje barroco. Esto nos da una pauta también de los años y a veces siglos que se tardaba en construir uno de estos templos, que va desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Una curiosidad es que todo el claustro de este templo tiene dos enormes claustros, hoy forman parte de un museo, están resueltos con arquitectura medieval. Uno piensa arquitectura medieval en América. Temporalmente no podemos hablar de que esto sea arquitectura medieval, pero sí estamos viendo bóvedas nervuradas y uno lo vincula directamente con la arquitectura gótica. En México es bastante común encontrarse con estas tecnologías y tiene que ver con profesionales y técnicos españoles que manejaban esta tecnología y la usaban en los lugares donde se instalaban. En ciudades mineras ricas como Taxco o Tlaxcala nos encontramos ya con el punto culmine del barroco americano. Esa arquitectura exuberante donde va a participar la mano de obra indígena o mestiza, en general acompañada de maestros europeos,
Y ya para el siglo XVIII vamos a tener una enorme cantidad de maestros, arquitectos, artistas y artesanos que tienen origen indígena o mestizo. No se van a limitar solamente a la construcción de estos grandes templos y a esa decoración realizada en piedra o a veces en otros materiales, sino también a todo lo que implica la decoración interna de los templos, que va a hacer explotar el lenguaje barroco, sobre todo, como decíamos, en ciudades mineras. Para que una ciudad pudiera acceder a tener templos de esta escala y con este grado de riqueza decorativa, tenemos que tomar las ciudades capitales de virreinato, las ciudades que tenían o eran sede de real audiencia, o ciudades mineras donde era tal el excedente de riquezas materiales que permitía la construcción y la decoración de estos templos. Algunos recursos bastante originales también de la arquitectura colonial americana tienen que ver con la utilización de arcos conocidos como arcos cobijo, estas especies de grandes arcos ornamentales que forman casi un espacio semicubierto en la fachada de la iglesia, que lo vemos en estos templos de México, pero también lo vamos a encontrar en las capillas del noroeste argentino, del sur de Bolivia, del norte de Chile. Un elemento que también servía como de marco o de fondo para celebraciones y rituales que se daban en las plazas o los atrios frente a los templos. Cuando vamos a la periferia, a los pueblos de indios, en cualquiera de las regiones de la América española, vamos a empezar a encontrar también el barroco, pero que tendrá otras características. Sí coincidirá en muchos aspectos con los grandes templos de las ciudades importantes, en la gran profusión decorativa, pero fíjense cómo empiezan a aparecer poco a poco los rasgos americanos. En este caso, en la representación de la figura humana, de los personajes que conforman estos elementos decorativos que prácticamente cubren todas las paredes, todos los muros, las columnas y los techos de esta iglesia de Santa María de Tonancintla, también en la región de Puebla. Esta es una característica que va a aparecer no solo en los interiores, sino también en las fachadas, donde se colarán formas de serpiente entrelazándose para configurar una columna, tramas similares a las esterillas, que era una tecnología que usaban los indígenas para la construcción de muchos utensilios de la vida cotidiana, elementos de la fauna y la flora local, y así podríamos seguir con estos rasgos distintivos del mestizaje que aparecen en general, como decíamos, en la arquitectura periférica. La religión católica va a jugar un papel fundamental en el proceso de conquista de América. Como ya dijimos, es inescindible del papel que juega la Corona de España. Pero la Iglesia no solo recurrirá a dispositivos arquitectónicos en términos de la evangelización, sino también a dispositivos visuales. La pintura en ese sentido va a jugar un papel fundamental en la comunicación de nuevos valores, de nuevas ideas, de una nueva cultura, de una nueva cosmovisión. Habrá que imponer toda una serie de ideas que son muy difíciles de comunicar, de explicar a través del lenguaje, sobre todo viniendo con la lengua castellana a un territorio gigantesco con una diversidad enorme de lenguas también. Y la imagen va a tomar la posta en este sentido, como ya había pasado en muchos procesos de conquista. Va a ser muy característica la representación del juicio, del momento del juicio final, con la representación del infierno, que lo vemos a la derecha de la imagen, y del cielo a la izquierda. Es decir, esta concepción de que hay cosas que están bien y cosas que están mal, que hay una escala de valores, que existe la noción de pecado y de castigo. La idea del castigo va a ser fundamental en todo el proceso de evangelización, e incluso tomando imágenes y grabados que podían estar en libros o en publicaciones que llegaban de Europa, se van a ir adaptando, ¿sí?, a la cultura local. Vamos a tener muchos maestros pintores que van a aprender con maestros europeos y luego van a montar sus propios talleres, pero que además van a adaptar esas pinturas, esas visiones del infierno, del castigo, a la cultura local. Por eso aquí vemos, por ejemplo, toda una serie de personajes en la parte superior del cuadro que están vestidos con vestimentas indígenas o mestizas. En general, todas estas pinturas tan aleccionadoras estaban ubicadas en capillas o iglesias destinadas a los indígenas. La Iglesia Católica, a través de sus artistas, producirá también imágenes muy originales. La necesidad de explicar cuestiones muy complejas,
llevará a que muchos pintores de algún modo creen en estas imágenes que estamos viendo, como la de la izquierda, que intenta explicar la Santísima Trinidad, con esa figura de Cristo con 3 caras y unas cartelas que indican que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a la derecha, una imagen también muy interesante de un pintor anónimo que representa al Cerro Rico de Potosí, del que emerge una figura femenina, la Virgen María. El Cerro Rico, el Sumaj Orco, que ya tenía carácter de sagrado para los pueblos originarios del lugar, que representaba la tierra, la fertilidad, la Pachamama, pintado casi en una misma figura con la Virgen María, la figura de madre, de fertilidad y todo lo que implica lo femenino para la religión católica. Es decir, estas interpretaciones interesantes, producto de algún modo del sincretismo religioso que se daba en América en el proceso de la conquista. Pasando ya a la arquitectura del Virreinato del Perú, más cercano a nosotros, nos encontramos en la ciudad de Lima, que en tanto capital y centro de poder va a tener también una arquitectura en aspecto bastante europea. Pero la sorpresa se da cuando uno empieza a indagar sobre aspectos constructivos y tecnológicos de iglesias como la Catedral, lo vemos también en San Pedro e incluso en San Francisco, siempre de la ciudad de Lima. Y es que esas bóvedas nervuradas que parecieran resultantes de saberes que llegan desde la Edad Media, vinculados a la arquitectura gótica, en realidad son solamente elementos decorativos, porque esta catedral está resuelto con un sistema constructivo que tiene mucho de americano. Y ese sistema constructivo es la quincha, un sistema que utiliza una estructura liviana, de madera y caña o cañizo, que luego se recubre con barro y se le pueden hacer capas de revoque hasta lograr un aspecto exterior que imita, digamos, una pared hecha de mampostería. ¿Y por qué se usa este sistema? Porque este es un sistema antisísmico, o por lo menos que resiste mejor al sismo que la construcción de piedra o mampostería. Este es un sistema flexible que ante el movimiento comienza a moverse, tanto la madera como la caña son elementos flexibles, y en todo caso se puede resquebrajar, se pueden caer los revoques y los enlucidos, pero no se cae el edificio. Además es una arquitectura mucho más liviana. Fíjense entonces cómo una tecnología que tiene origen en este caso en América, la arquitectura de tierra, la arquitectura de barro, es tomada por los españoles, es adaptada porque hay que llevarla a otra escala, a la escala de un gran templo como la catedral, y sin embargo encuentra buenos resultados. Y mucha de la arquitectura de esta región, de toda la costa del Perú y del norte de Chile y demás, está resuelta con esta tecnología. Y de esa forma ha logrado resistir siglos ante los terremotos. Por otra parte, esto no quiere decir que siempre lo logre. Lo que vemos a la izquierda es lo que quedó del templo de la derecha, la iglesia de los jesuitas en la ciudad de Pisco, en el sur del Perú, después del terremoto del 2017. Esta era una iglesia casi construida completamente en quincha. Normalmente las torres y muchas veces la fachada podía ser de piedra, como en el caso de Lima, pero en la zona del sur, en los pueblos más pequeños, toda la iglesia estaba resuelta con arquitectura de barro y madera. Y sin embargo, no pudo resistir el paso de este sismo tan violento. Lo mismo que pasó con la iglesia de una población llamada Cañete, también en las cercanías de Pisco, y como consecuencia del mismo terremoto, que prácticamente la redujo a escombros. Lo que estamos viendo ahí, fíjense, es toda la bóveda central de la iglesia, que también está resuelta con quincha, es decir, con toda una serie de costillas de madera en forma de arco, con los fajones que se ponen en el sentido contrario, la caña o el cañizo entrelazado y finalmente la torta de barro. Bueno, esta arquitectura tan flexible y que resistió probablemente más de 2 siglos en pie, termina cayendo con este terremoto tan complicado que fue el del año 2007. El caso de Cusco es bien interesante porque la antigua capital de los incas también va a ser muy modificada, pero en este caso se van a utilizar las mismas piedras que construían los antiguos palacios, templos y residencias de los incas, se van a transformar, se van a reutilizar para construir
los templos y los edificios españoles. Incluso la fortaleza de Sacsayhuaman, que también en realidad era un templo en las afueras de Cusco, va a ser prácticamente desarmada para bajar todos esos bloques de piedra a la ciudad y construir muchos de los edificios españoles que llegan hasta el día de hoy. Un caso particular que se repite como el que veíamos en la pirámide de Cholula o yendo más atrás en la mezquita de Córdoba es el de la iglesia de Santo Domingo, que está ubicada sobre el templo del Coricancha, el templo del Sol, el templo más sagrado de los incas. Fíjense este concepto de entender el valor simbólico y de lo que significaba ese templo para los incas y cómo se coloca por encima, casi como una forma de dominación, el templo católico. Y es interesante ver, no solo en el templo del Coricancha, sino en toda la ciudad de Cusco, esa superposición de las dos culturas, esa superposición de los dos mundos, esa superposición de la cultura española sobre la cultura originaria. Vemos acá una capa de piedra en el basamento de todas estas calles, estos bloques ciclópeos de distintos tipos de piedra y cortados de diferente manera, que formaban parte de la arquitectura previa incaica del Cosco, de la capital del imperio, y por encima la arquitectura colonial española con sus muros blancos y sus techos de tejas. Pero pasemos ahora a una arquitectura más cercana a nosotros, y no solo más cercana en el espacio, sino también en el tipo, en las características, en la materialidad. En el patrimonio arquitectónico de nuestro país tenemos pocos ejemplos de esa arquitectura barroca tan exuberante que podemos encontrar en Córdoba, sin ninguna duda, en algunas iglesias de Buenos Aires que todavía se conservan del periodo colonial, pero nuestra arquitectura colonial, en tanto zona periférica del Imperio Español en la época colonial, es bastante más sencilla y tiene que ver con una arquitectura más doméstica, con menos recursos disponibles, tanto materiales como mano de obra, pero no por eso menos interesante y menos valiosa. La arquitectura de adobe, de barro, de tierra, prácticamente se encuentra en toda nuestra región norte, en las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, las provincias andinas también, y digamos que puede estar entroncada o ser familiar con estas capillas que vemos también en Bolivia, que vemos también en el actual Perú y que vemos también en el actual Chile. Una arquitectura levantada por y para comunidades indígenas. En general vamos a encontrar estas capillas que remiten a una tipología muy preestablecida en los poblados de indios, es decir, en poblados alejados en su época de los centros urbanos, pero que quizás sean de las arquitecturas más interesantes con las que contamos. Una arquitectura amasada con las manos, donde cuesta encontrar una línea recta perfecta porque tiene la marca de esas manos indígenas que la trabajaron, y no solo en la construcción, sino también en la decoración pictórica, en los interiores e incluso muchas veces en los retablos y otros elementos decorativos. Fíjense que incluso en estas pequeñas capillitas en los Andes vamos a encontrar también estas representaciones que se repiten y se repiten. Esta idea del juicio, del castigo y del infierno, de la preparación para la vida después de la muerte, va a estar siempre presente en las capillas para indígenas. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, con un proceso de evangelización que va a recurrir al temor y a la idea de castigo, y que está muy bien representada en estas pinturas que tienen características más sencillas, son más naif, más inocentes en su forma de representar. Sin embargo, el mensaje que se transmite es el mismo. Como decíamos, más allá de las divisiones geográficas contemporáneas, todas estas obras de arquitectura maravillosas formaban parte de un mismo sistema, de un mismo conjunto, donde no existían las fronteras territoriales que existen hoy, las fronteras políticas, y todo era parte de este mismo sistema del virreinato español. La tipología en general se resolvía con un recinto, con un edificio principal, que podríamos llamar la capilla, de planta rectangular, sin crucero y sin cúpula, con un techo a dos aguas que se podía resolver con tejas, con paja, con torta de barro,
con cañizo, torta y piedra. Esto dependerá un poco también de la disponibilidad de materiales y de la región y del régimen de lluvias, pero en estos casos estamos hablando en general de geografías más bien secas. Un recinto perimetral que se resuelve con un muro bajo y normalmente un arco o una puerta de entrada que ya daba paso al espacio sagrado, podríamos decir. En muchos casos se dejaba el adobe, digamos, más texturado e incluso pintado con cal que se obtiene además en las cercanías. Casos como este permiten una arquitectura incluso muy orgánica en los techos y demás por la sequedad o por el clima seco del lugar. Y esta misma tipología, a veces con algunas variantes como el arco cobijo, como algún copulín en la torre, pero siempre un espacio rectangular, intimista, con un pequeño retablo que puede tener algún detalle más de riqueza y algunas excepciones como el caso de la derecha, que es la capilla de Yavi. Si la vemos por fuera, no nos dice tanto respecto de lo que nos vamos a encontrar en el interior. Es una arquitectura de lo más sencilla, resuelta con barro y con la tipología de la que hablábamos, pero en el interior expresa una profusión decorativa bien interesante, incluso con la presencia de un púlpito con pinturas y esculturas traídas del Alto Perú, de la zona de Bolivia, puesto que denotan la riqueza que poseía el Marqués de Yavi, el dueño de estas tierras, que manda a construir esta capilla. Pero en general no era lo más común. Cuando hablamos de excepciones, también tenemos la capilla de Uquía, no tanto por el edificio que responde a este mismo tipo del que hablamos, sino por la colección de pinturas de ángeles arcabuceros, también una figura muy característica de la pintura colonial altoperuana, y que esta pequeña capilla posee una colección magnífica que está declarada junto con la iglesia y que fue recientemente restaurada. Y un caso especial del cual va a haber una charla, por eso no voy a extenderme, es el de la ruta del adobe en Catamarca. No quería dejar de mostrarla en términos de la importancia que tiene esta arquitectura para nuestro patrimonio arquitectónico, pero van a tener una charla en algunos días específicos sobre la ruta del adobe catamarqueño, que es quizá menos conocida y realmente muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. En ese sentido, tampoco entraremos demasiado en Córdoba y el patrimonio jesuítico, puesto que habrá una charla específica sobre la Compañía de Jesús y su labor en la provincia de Córdoba, y no solo en Córdoba, sino en términos de lo que implicó que Córdoba sea la capital de la provincia de la Paracuaria, es decir, que desde Córdoba no solo se administraban las estancias que estaban alrededor de la ciudad, sino también una provincia, un territorio mucho más grande que incluía además las posesiones de los jesuitas en otras partes del territorio, e incluso un elemento muy importante que era el sistema misional de las reducciones guaraníticas. La verdad es que la presencia de los jesuitas va a ser fundamental en el periodo colonial de nuestro país. Probablemente uno de los legados más importantes en términos de patrimonio arquitectónico haya sido levantado por arquitectos jesuitas, o que hayan participado arquitectos jesuitas en la construcción de esos monumentos, no solo en Córdoba ni en la zona de las reducciones jesuíticas guaraníes, sino también en la propia ciudad de Buenos Aires, donde tenemos algunos ejemplos importantes, como la iglesia de San Ignacio, la iglesia del Pilar, la iglesia de Santa Catalina de Siena, edificios en donde participó uno de los más grandes arquitectos jesuitas que tuvimos, que es el maestro Andrés Blanqui. Bueno, para ir terminando y para mostrar también una variedad en términos de lo material, quería que veamos algunos ejemplos como el de las misiones también jesuíticas, pero en este caso de la Chiquitanía, de la zona selvática de Bolivia, en las cercanías de Santa Cruz de la Sierra. Todo un sistema misional de reducciones similar al de las misiones guaraníticas, pero en este caso en otro territorio. Y fíjense, en una población donde el principal recurso es la madera y donde los pueblos originarios del lugar manejaban esa tecnología constructiva, prácticamente toda esta arquitectura está realizada en madera. Tiene, por supuesto, muros
trabajados con técnicas conocidas como palo a pique, que es similar a la quincha, es decir, una estructura de madera con cañizo que luego se recubre con barro y que es también muy característica en zonas de nuestro litoral. Pero otra vez, esa respuesta, esa adaptación de la arquitectura de un modelo que viene de Europa, pero finalmente se termina transformando en otra arquitectura muy diferente, en donde acá podemos decir a simple vista que se trata de una arquitectura americana, no solo por la materialidad. Bueno, quería terminar esta charla con una imagen, con una pintura que me parece bien interesante, La Buena Muerte. La voy a mostrar en dos fragmentos. Aquí vemos el lado izquierdo de la pintura, donde se muestra una persona en su lecho de muerte, que de algún modo cumplió con las virtudes teológicas. Las vemos representadas e incluso escritas en la pintura para que no quede duda: la fe, la esperanza, la caridad, etc. Y muere, y en ese momento exhala, y en su último aliento dice: creo en Dios, espero en Dios, amo a Dios. Y un ángel lo viene a recibir para llevarlo directamente hacia los cielos. Del otro lado de la pintura vemos otro hombre que también está en su lecho de muerte, pero al contrario del señor de la izquierda, que vivió en torno a las virtudes, lo hizo en torno a los pecados capitales, que también aparecen escritos en algunos sectores de la pintura y representados como la gula, la ira, la envidia, la lujuria, etc. Fíjense a la derecha que el ángel se va con su mano en el rostro, con una cara de decepción tremenda, y lo empiezan a rodear toda una serie de monstruos, de personajes malignos que lo van a llevar directo al infierno. Esta pintura está en una iglesia en la zona del lago Titicaca, en Bolivia, cercano a Oruro, y me parece muy interesante cómo esos personajes que tienen una función aleccionadora, una función generadora de temor, que están ahí para transmitir esa idea del pecado, de la culpa y del castigo, fueron resignificados y hoy forman parte, por ejemplo, de las comparsas y de las danzas y de las costumbres vinculadas al carnaval, justamente en la misma zona de Bolivia, y ya esto se ha expandido a muchos más lugares, no solo de Bolivia, sino también del noroeste argentino y de otros lugares. Es decir, esta idea de la resignificación, de la lucha entre el bien y el mal, que aparece en estas pinturas que tenían un sentido muy específico, muy pedagógico y de imposición cultural muy fuerte en el periodo colonial, y que hoy han salido estos personajes de las pinturas y bailan y juegan en torno a la música y a las luces y a los fuegos artificiales en una ceremonia tan particular como es el carnaval de esta región, en donde también aparece al final de la noche el arcángel San Miguel como representación del bien y juega con estos personajes diabólicos en una danza llamada Diablada, casi en un aspecto material, en un aspecto de la realidad. Es decir, estas figuras salen de las pinturas, se proyectan a través del tiempo y hoy forman parte de nuestra cultura inmaterial. Me parecía bien cerrar la charla con esta imagen, también para marcar ese aspecto del patrimonio que muchas veces no consideramos y que es el patrimonio inmaterial. De nada sirve estudiar, catalogar y conservar los edificios si no los comprendemos, ¿sí? Con una mirada mucho más abarcativa, y que siempre tiene que incorporar no solo a las personas que lo viven, que lo transitan, que lo utilizan, sino también a las personas que lo hicieron, que le dieron forma y que están presentes en la lectura de un edificio. Creo que ya hoy no tenemos forma de comprender un edificio en términos de patrimonio si no es en un contexto, como parte de un sistema y también como reflejo, ¿sí?, de una cosmovisión, de una manera de entender el mundo, de una manera de entender la religiosidad que es prácticamente completa. Bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado, que hayan tenido la paciencia de escucharme. Les voy a dejar bibliografía que va a estar también como el resto del curso en las redes, pero acá en la descripción del video van a tener otro video, un link a otro video de una producción que realizamos con el arquitecto Alberto Petrina
hace unos años ya, que es justamente sobre el barroco americano. Es una producción audiovisual que complementa un poco esta clase y es bien interesante porque de algún modo se puede apreciar mejor la arquitectura recorriéndola en un trabajo que hicimos con mucha pasión y que nos llevó por muchos de estos lugares que vimos recién en la charla. Les agradezco mucho a todos y a todas y pasamos otra vez entonces a Cristina. Adiós. Bueno, le agradecemos mucho al arquitecto Fermín Lavaki por su clase y pasamos ahora a la segunda parte del día de hoy. Vamos a presentar ahora una experiencia muy concreta y muy interesante de puesta en valor, de trabajo, de proyecto concreto en campo, con el arquitecto Marcelo Adrián Fontaneto, que es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y también tiene una maestría en conservación y restauración de patrimonio histórico en la misma universidad, así como también un posgrado en el Instituto de Itela. Marcelo Fontaneto es parte de nuestro equipo del área técnica de proyectos de la comisión y tiene una vasta experiencia en trabajos como el que hoy va a compartir para ustedes, para nosotros, juntamente con otra profesional con la que han trabajado nuestros compañeros del área técnica, como es la arquitecta Silvia Beatriz Velázquez, que es directora técnica de Evaluación y Rehabilitación Edilicia del programa Restaurar, que pertenece al INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que tiene un convenio con este Ministerio de Cultura de Nación y se trabaja en forma conjunta para el análisis, por ejemplo, de materiales y sistemas constructivos y el de seguridad contra incendios y explosiones. Entonces, en este momento vamos a darle paso en primer término al arquitecto Fontaneto, que nos va a introducir en este lugar tan particular y con tanta carga histórica como es la estancia jesuítica de Jesús María, que es uno de nuestros primeros monumentos históricos nacionales declarados allá por el año 1941, que forma parte de la primera etapa de declaratorias nacionales, y que además tiene un plus muy importante para nosotros los argentinos porque ya tiene bastantes años de declaratoria como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y también dentro de lo que es la Ruta del Esclavo de la UNESCO. Bueno, nada más. Adelante, arquitecto Fontaneto y arquitecta Velázquez. Bueno, gracias Cristina por la presentación y buenas tardes a todos y todas. Aunque nobleza obliga, ya habiendo superado prácticamente los 20.000 inscriptos y los lugares donde son dichas inscripciones, la verdad que tendríamos que hablar de buenas tardes, buenas noches y por apenas unas horitas, buen día. Como bien presentó Cristina, mi nombre es el arquitecto Fontaneto Marcelo, me desempeño en el área técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, asesorando en declaratorias, solicitudes de declaratorias, revisiones de anteproyectos, proyectos, intervenciones y eventualmente asesoramientos contralor patrimonial en inspecciones de obra. Aquí, como podemos ver, la serie de fotografías son lo que normalmente es un medio año de trabajo, ya sea en evaluaciones de proyectos o en asesoramiento de declaratorias que realizamos en el área técnica. El tema que nos convoca y en el que me solicitaron explicar ante ustedes y en la temática colonial fue un trabajo que recibimos en la comisión para evaluar el pliego de especificaciones técnicas de restauración de cúpulas, impermeabilización de techos y renovación de instalación eléctrica en la estancia jesuítica de Jesús María, que había presentado la DNA, la Dirección Nacional de Arquitectura. El trabajo nos fue encomendado a la arquitecta María Turul y a mí para que hiciéramos la evaluación del proyecto y de la propuesta de intervención.
La estancia jesuítica de Jesús María es desde 1941 declarada Monumento Histórico Nacional por decreto 90.732 y en el 2000 se lo declara Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ya en el 2014 es declarado Sitio de la Memoria de la Ruta del Esclavo. Para quien no conoce, Jesús María, la ciudad de Jesús María está aproximadamente a unos 56 kilómetros de la capital de la provincia de Córdoba, provincia mediterránea de la República Argentina, y también aproximadamente a 1,5 kilómetros del centro de la ciudad de Jesús María se encuentra la estancia. Esta está rodeada de un parque natural con algunas especies centenarias, y en esta nueva época en la que nos encontramos se pueden realizar paseos virtuales dentro de la estancia a través de la página de Cultura y Turismo de la provincia de Córdoba. Está conformado por un claustro que, como vamos a ver después, ha tenido una sucesión de evolución histórica constructiva, desarrollado en 2 plantas, con una iglesia, el cual está también a un costado, se encuentra el Camino Real que lo une con la posta de Sinzacate. Para cuando Dios proponga y disponga y podamos hacer nuevamente nuestro presencial en el resto del planeta, se los recomiendo. Es una de las estancias, para mí, una de las más hermosas, de las 5 que tiene la provincia de Córdoba, además que de haber tomado este desafío por el valor y la importancia de la estancia, y que yo también soy de la provincia de Córdoba, tiene un valor sentimental, ya que en estos parques y en estos lugares yo he jugado de niño, porque mi papá era médico en la ciudad de Jesús María. El pliego que recibimos en la Comisión Nacional de Monumentos para su evaluación era un pliego bastante completo, con todos los ítems para pasar a una etapa de licitación, y donde bastante de los ítems del pliego referían a la restauración y a tareas de restauración en cúpula, cubiertas, renovación tecnológica, pinturas, y la incidencia de dicha renovación de electricidad en muros y revoques por las canalizaciones de conductos, colocación de artefactos, etc. El pliego tenía un relevamiento, había sido fotográfico y de patologías, pero atacado desde la materialidad y del problema en sí. No estudiaban la causa de dichas patologías. El proyecto de electricidad era bastante importante, a lo cual recomendábamos reutilizar la cañería existente, que era menor a la cantidad de artefactos y conductos que se proponía. Después también había un relevamiento y estudio de las patologías, sobre todo el de las humedades descendentes, y un estudio de materiales que estaba representado en planos y detalles constructivos, los cuales nosotros preferíamos recomendar la utilización de otros, ya que estos no eran originales o compatibles con los del edificio, como ser cementos o el agregado de sobrepesos en algunas de las estructuras como la cúpula o las cubiertas del ala noroeste del edificio, lo cual esa resolución tecnológica nosotros no la recomendamos. Queríamos atacar el problema de las patologías desde su causa. A raíz de esto, dentro de la comisión, se formó un equipo interdisciplinario, que es como solemos trabajar, en un constante ida y vuelta de información con el equipo de la Dirección Nacional de Arquitectura, y dentro de la comisión trabajábamos en un equipo interdisciplinario con los arquitectos, con los profesionales de la comisión, del área técnica, asesores estructuralistas, como el ingeniero Pablo Diegues, arqueólogos, asesores como Sandra Guillermo, o la misma vocal, la doctora Elkin, que son arqueólogos,
en contacto con el delegado de la provincia de Córdoba, el delegado de la Comisión Nacional del Monumento, el arquitecto Venturini Edgardo, con la estancia de Jesús María, que aparte de permitirnos realizar los trabajos in situ, nos iban a brindar documentación fotográfica e histórica. También contamos con el asesoramiento de la historiadora, la profesora Josefina Piana, en todo lo que es historia de los jesuitas en la Argentina, y nos facilitó la tesis de grado del arquitecto Cufré, que trataba sobre la estancia jesuítica de Jesús María. Estaban informados del estudio de este pliego la CONAPLU. Trabajamos también conjuntamente con el INTI, con el Instituto de Tecnología Industrial, para todo lo que era una campaña de cateos y estudios que íbamos a realizar sobre materiales, ya sea de revoques, morteros, de diferentes piedras y maderas. Ya que tenemos convenio con el INTI, decidimos ir juntos a realizar toda la campaña de relevamientos y cateos. Además estaba el CEPAM, CEDIAP, que nos brindaba todo el soporte de documentación de planos, ya que las intervenciones de la década del 40 y 50 habían sido realizadas por la Dirección Nacional de Arquitectura, por el Estado, y estaban los planos del arquitecto Oneto, que había trabajado junto a Busquioso. Y la Agencia Córdoba Cultura, que también estaba al tanto de los trabajos. Ya en el lugar comenzamos a realizar los relevamientos que teníamos pensado. Partimos desde el exterior, y podíamos ya ver y detectar, y que fuimos relevando, diferentes tipos de piedras en el edificio, algunas aplicadas como parte de los muros y otros como revestimientos, patologías importantes en todo lo que se refiere a pátina biológica. Estos términos que utilizo en las patologías no son caprichosos, son productos los hemos incorporado porque los hemos aprendido también, como todo. Son del Normal, del Instituto Central de Restauro de Roma, y ellos lo utilizan, y preferimos utilizar esos términos para poder normalizar las patologías a medida que las vamos detectando. Pátinas biológicas detectamos, microorganismos, musgos, líquenes, y algunas patologías, como se ven acá en el muro que cierra el claustro, patologías focalizadas, que después empezamos a descubrir el porqué de dichas patologías. Siguiendo con el relevamiento exterior, aquí es donde podemos detectar diferentes fracturas en los muros de piedra, depósitos superficiales, costras negras, manchas por las humedades descendentes, la caída de aguas. Aquí se detectan microorganismos, y también intervenciones anteriores de adecuación tecnológica, acá como el aire acondicionado. También detectamos que había revoques más nuevos, que eran de otra época, que eso también después lo corroboramos con los cateos, muros que habían perdido los revoques y se podía ver los mampuestos y el muro mixto de ladrillo y piedra. Y en algunos, bueno, comenzamos a tomar también medidas de los mampuestos para poder dar una datación de en qué época, por su tamaño, podrían haber sido colocados en el edificio. Y detalles de terminación, donde veíamos complementos de cornisas que no continuaban en el frente del edificio sobre el claustro, sino que estaban en un costado, algunas cornisas, detalles decorativos, y completamientos que había diferentes materiales de revoque, etc. Lo mismo detectamos en estos muros, los revoques que se habían perdido, y se podía ver la factura de cómo habían sido completados, y completamientos en el luz solar y en las cubiertas con cumbreras, limateza, limaollas, unos encuentros constructivos a estudiar, como también completamientos en detalles de cornisas. Todo eso después lo corroboramos tanto en pruebas de los estudios de materiales como en la investigación histórica constructiva. Al mismo tiempo, mientras nosotros estábamos realizando el relevamiento de situaciones y de patologías,
el INTI estaba realizando los cateos y estudios en los lugares donde previamente habíamos acordado para tomar muestras y poder determinar diferentes tipos de materiales, tal vez hasta en el mismo muro, como para saber si esta variación de materiales correspondían a agregados o se había respetado en los mismos revoques y morteros en toda la continuidad de un muro. Está entre nosotros la arquitecta Silvia Velázquez, que es coordinadora de construcciones e infraestructura del programa Restaurar del INTI, que nos puede explicar directamente ella. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola a todos. Yo soy Silvia Velázquez, soy arquitecta, soy la directora de Evaluación y Rehabilitación Edilicia del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del cual dependen dos departamentos, uno es de Seguridad contra Incendios y Explosiones, y el otro es el de Materiales y Sistemas Constructivos. Este último es el que trabaja directamente como referente en patrimonio arquitectónico dentro del programa Restaurar. El programa Restaurar es un programa que se trabaja con toda la interdisciplina del INTI, especialistas de profesionales de todas las especialidades, en bienes culturales, que muchas veces se va estudiando de acuerdo a su materialidad, los especialistas en cuero, en telas, en papel, bueno, en hormigones, en morteros, en todo lo que podamos acercar, y también dependiendo el tipo de herramienta, el especialista que trabaja, qué tipo de análisis puede llegar a realizar. Hicimos todo este trabajo de campo con la arquitecta María Turul, el arquitecto Marcelo Fontaneto, había profesionales locales, y también nosotros fuimos con un equipo de geólogos, otros arquitectos, para hacer esta inspección, hacer todo el trabajo de campo y las extracciones de las muestras que después se pueden llevar al laboratorio. Lo que hay que pensar es que nosotros recibimos esta propuesta de trabajo teniendo en cuenta que ya era una propuesta de intervención que ya tenía un estado de pliego, con una intervención que ya era una propuesta hecha. Entonces lo que nosotros tratamos de buscar es la manera de acercar herramientas técnicas para evaluar lo que excede a nuestros sentidos, y mediante ensayos in situ y ensayos de laboratorio, poder dar toda la información que permita conocer la obra en su esencia, conocer su materialidad, y así poder respetar fielmente su identidad. Es un informe que se entrega con los distintos análisis y relevamientos que se hayan hecho. En este caso fuimos por los puntos que estaban dentro del pliego. Uno era la parte de filtraciones en el sector de la iglesia, que era la parte de la cúpula, que si bien uno ve a simple vista algunas manchas de humedad, era interesante poder tener este tipo de imágenes termográficas que nos permiten ver, más allá del relevamiento que uno pudo obtener de todas estas fisuras y microfisuras que uno diría, bueno, debería estar todo manchado por debajo, vemos que la acumulación de agua siempre se da en la unión de la cúpula, en la unión con algún elemento vertical que está en la unión con la linterna. Lo que permite ver es que por más que uno vea a simple vista la fisura, uno tiene ahí el ingreso no se está dando por el paño, sino en la unión. Otra cosa interesante de la imagen termográfica, en este caso, que nos permite ver, es en el muro de la iglesia, teníamos unas manchas de humedades por encima del 1,20 m, y acá vemos que pudimos señalar la medida, que la acumulación de agua ascendente no superaba los 40 centímetros. Esto nos pudimos inferir que el tratamiento de electroosmosis que se estaba haciendo estaba dando resultados. De ahí uno va definiendo los sectores de donde uno puede determinar contenido de humedad y también hacer extracciones de muestras. En el caso de la parte de lo que era el convento, de otro sector de la estancia, la parte recuerdo que visitamos toda la parte de lo que era la cocina, hicimos la extracción de 2 muestras de madera,
y después de morteros, teniendo en cuenta que se iban a hacer también se iban a afectar los morteros con pasajes de instalaciones eléctricas. En el caso de las aberturas, de las aberturas y el cabio, lo que pudimos obtener dentro de los especialistas, los ingenieros forestales, hicieron la identificación de las muestras, lo que vulgarmente se llama algarrobo, lo que decimos algarrobo blanco. Esto nos permite tener la posibilidad de conocer si fue construido con materiales del lugar, o fueron importados, o fueron traídos de otro sector. Lo mismo nos pasa también cuando empezamos a evaluar dentro del laboratorio los morteros. La caracterización de los morteros tiene dos partes. Una en la que se puede hacer los ensayos in situ, que es tanto la resistencia superficial de la muestra, que se hace a través de elementos de un martillo de perfotest, un impacto de perfotest se hace, y de acuerdo a los punzones se va determinando qué tipo de dureza tiene. Otra es la caracterización mineralógica, la composición árido-aglomerante, y del árido todo lo que es la granulometría que se utilizó en ese mortero. Conocer el árido también es un punto a saber, si el material es local, si no, si los distintos morteros que uno va encontrando en distintas partes del edificio, de la obra, son compatibles, fueron hechos en una misma etapa histórica o posiblemente no. Es un poco como que el edificio mismo, siendo testigo de la historia, empieza a contar lo que fue sucediendo. Otra de las herramientas que tuvimos la oportunidad de acercar en este caso es la caracterización de la roca, la caracterización de la piedra utilizada en el monumento. En esta obra había dos tipos de piedra, y otra que estaba cubierta con costra negra. La piedra era local, era de la zona, por lo que se pudo evaluar. Y en lo de la costra negra era importante lo que se pudo comprobar, que claramente el sector que tenía costra negra no tenía presencia de plomo, por lo cual pudimos acercar la posibilidad de hacer una limpieza con biocide y no con una limpieza mecánica. Todas estas herramientas son imprescindibles utilizarlas, porque ya el acceso es más sencillo a ellas, y nos permite intervenir con precisión. En el caso de las maderas, una vez que conocimos qué madera es, cuál es su resistencia, para evaluar el cálculo con la cantidad de pérdida de masa que tuvo, nosotros podemos acercar esa información de que en este caso no podía recibir ningún sobrepeso, por lo tanto la propuesta que estaba hecha era probablemente que no era factible de hacerla. En el caso de los morteros se pudieron definir toda la caracterización de los mismos, poder contrastar con todas las etapas históricas de la obra, y en el caso de la costra negra uno puede definir qué tipo de agente limpiante utilizar debido a la composición de esa costra. Así que bueno, espero les haya gustado, y seguramente sí, Marcelo. Gracias. Gracias, Silvia, por tu completa explicación sobre la campaña que realizamos en conjunto y de la toma de muestras que realizó el INTI. Y ya podíamos ver cómo ciertos estudios y cateos iban recomendando el no recargar el edificio como era que algunas partes del pliego recomendaban. Luego, continuando con el relevamiento interno, esta es la iglesia, podíamos ver que había existido una campaña de cateos para estudiar las grietas y fisuras, y que por la fecha de datación de los testigos podíamos concluir que
dichas fisuras, porque no llegaban a grietas, no llegaban hasta la mampostería, estaban pasivas. En el interior de la iglesia también, y ya haciendo algunos trabajos de estratigrafías, ya que había ítems de restauración de pintura, pudimos detectar colores originales sobre los que se podían observar ahora, los cuales diferían bastante. Esto es parte de una puesta museográfica que realizó el museo, el cual les recomiendo si lo pueden visitar, que era sobre la ruta del esclavo, donde figuraban los nombres, edad y cuánto costaban los esclavos que habían estado en algún momento en la estancia. Todo esto de los documentos que tiene el museo. En los relevamientos interiores comenzamos a detectar diferentes tipos de revoques, encuentros de muros que no tenían continuidad, no estaban trabados, y como habíamos dicho, por el relevamiento de los mampuestos comenzábamos a determinar diferentes facturas o sustratos en el edificio. Comenzamos a hacer in situ planos de hipótesis de las etapas históricas constructivas del edificio, basados en estos encuentros de diferentes materiales, en lo que íbamos descubriendo, y dataciones y fechas que figuraban en el edificio, que algunas no corresponderían tal vez a una fecha de inauguración o de colocación de algún elemento, sino conmemorativa. Pero lo íbamos todo representando para poder determinar una etapa constructiva que había tenido el edificio. También estudiamos carpinterías para ver cómo habían sido realizadas, si estas tecnologías se adecuaban más al siglo XIX que al colonial, herrajes también, quicios, y comenzamos a elaborar planos de patologías también. Estos planos de patologías, con lo que íbamos detectando, ya sean exteriores e interiores, y sobre todo en el estudio de las cubiertas con la principal patología de humedad descendente, donde pudimos determinar que más que un problema estructural, poseíamos un problema agravado de mantenimiento, y que los encuentros entre lo que íbamos detectando de diferentes etapas constructivas habían producido una pérdida de material por asentamiento y por completamiento de estructuras sobre las originales. También las patologías de pátinas biológicas y vegetación invasiva estaban muy marcadas en algunos sectores, como en la iglesia, que el faldón sur, y por agentes climáticos, por la orientación, estaban las tejas muy rotas por la piedra, por los chicos que tenían la costumbre de caminar por esta calle y tirar algunas piedras sobre las tejas, y la invasión de pátinas biológicas, vegetación invasiva, musgos, líquenes. Y en la cúpula, como explicó el arquitecta y el INTI pudo determinar con los cateos, las fisuras que encontrábamos, que habían sido producto de asentamientos y no de problemas estructurales, en los encuentros con cornisas o detalles estéticos, era donde producían las filtraciones, como así también en el poco mantenimiento que habían tenido los capping, las tapas de las cornisas, y que era por ahí también donde se producían las filtraciones. Ya directamente de vuelta de los cateos en Buenos Aires y tomando contacto con la tesis del arquitecto Cufré, que nos había facilitado la doctora Piana, pudimos encontrar desde el punto de vista histórico lo que nosotros estábamos detectando en relevamiento y en diferenciación de materiales y constructivos. Aquí en diferentes colores se ven las diferentes etapas en que fue creciendo toda la estancia, hasta como la conocemos hoy, desde su momento de núcleo fundacional en 1618, y cuando comenzaron las tareas de las primeras ampliaciones en 1660, hasta el 1767 en el momento de su expulsión. Aquí vemos, como les expliqué, en colores toda la secuencia, y debajo en pinturas de la tesis del arquitecto Cufré, el crecimiento del edificio y su implantación en el terreno. También en fotografías del archivo Grenon y representaciones de Cronfus, podíamos ver que algunos completamientos de las galerías en el momento de la expulsión no habían sido realizadas, como era la espadaña, donde se veía detrás, y que la primera capilla funcionó no donde está hoy la iglesia, sino donde hoy se ubicaría la sacristía.
y que las cubiertas eran abovedadas y no a dos aguas como estábamos relevando en el lugar. También con los documentos que pudimos obtener en el museo y que nos facilitaron, y también de la tesis de doctorado de Cufré, del archivo de fotografías de Busquiazo y de Oneto en las primeras intervenciones en el 40 y el 50, comenzamos a encontrar las causas de ciertas patologías, aquellas focalizadas que en algún momento mencioné en este muro que cierra el claustro. Se observaban el completamiento, la integración de estos portales faltantes, los cuales habían sido integrados por mampostería y por un revestimiento de piedra. Y la patología nos daba el lugar exacto donde se había producido tal integración. Se habían también completado los muros con un revestimiento de piedra. Acá podíamos ver el completamiento de la galería, la cara norte de la galería sur del edificio. Esto da hacia el claustro, en el que habían completado la antigua bóveda de estas habitaciones con un techo de tejas, con toda una estructura, columnas, continuidad de los mampuestos, y esta superposición de cubiertas daban la base de las patologías de filtración. Después podíamos ver también en la fotografía que hubo liberación de espacios, directamente. Ahí están las galerías debajo en el ala noroeste del edificio, que da hacia el claustro. Se habían liberado muros, aquí se habían completado revestimientos, se daban diferentes facturas, y en este sector de la bodega también hubo liberación y completamientos de un zócalo, un revestimiento de piedra que no era original. En el interior de la iglesia también se produjo la liberación de cierta decoración italianizante del altar y de la cúpula, en esta resignificación que hizo el arquitecto Busquiazo en la primera intervención en el 40 y en la segunda en 1950. Se completaron revoques también, se respetaron solados, y algunas carpinterías habían sido trasladadas desde sus lugares originales a otras ubicaciones, se cambiaron batientes, y eso se condecía con lo que nosotros habíamos relevado en el lugar. En las cubiertas especialmente se podía observar fotografías donde todavía no habían sido completados los techos, que van hacia de esta ala, que era la que tenía las peores situaciones de filtraciones. Se completaron los techos hacia la iglesia. Acá se puede observar la cubierta abovedada y luego cómo fue completada por Busquiazo y Oneto con una cubierta a dos aguas, y estos asientos que estaban sobre los espacios comunes, porque estos son los baños, casi habían perdido su base en esta superposición de cubiertas. Y como también habían tenido que completar el frontis con materiales, en este caso de piedra, para la forma de la cubierta a dos aguas. Especial mención en esta fotografía donde se ve a los obreros de Busquiazo que están completando, están integrando el faltante de esta cubierta en el ala noroeste del edificio, donde detectábamos las principales humedades. Acá podemos observar en la comparativa que se colocaron elementos decorativos de cornisa, o sea que la cornisa se agrandó, o sea que ahí existe una estructura también complementaria a no solamente la de la cubierta abovedada, sino en un completamiento más ancho de la cornisa en la cubierta de dos aguas que colocaron sobre la original. Y en la cumbrera, en este salto que tiene la cumbrera, podemos ver que este encuentro de la cumbrera que completaron en la intervención del 50, hay un punto en estas dos tecnologías en donde ahí se producían las mayores filtraciones. Y en esta línea de completamiento entre la cubierta de la galería que ya existía
con la que se realizó luego en el 50, se producía acá una marca de cambio de pendiente que producía internamente una canaleta por donde también se filtraba el agua. Empezábamos a encontrar, cruzando historia y técnica, las causas de las patologías, que no eran las que se habían detectado al principio, como las de problemas estructurales o falta de continuidad en las cubiertas. Todo esto generó un informe de 271 páginas en las que cada ítem de restauración recomendábamos la mejor intervención y acompañábamos también con los datos históricos que habíamos detectado y descubierto a través de la investigación histórica y de la investigación histórica constructiva. Además señalábamos ítems que no están en estrecha relación con la restauración, pero que secundariamente la pueden llegar a complicar, como son andamios, limpieza diaria, movimiento de escombros, donde recomendábamos las mejores alternativas para que no dañe el entorno patrimonial. Y hacíamos mención, creo que esta es la página 271, justamente donde habíamos detectado las mayores filtraciones, que era el completamiento de las cubiertas y sobre todo en el sector que se le denomina cocina, que lamentablemente en el 2018 y producto luego de unas fuertes lluvias que se produjeron en la provincia de Córdoba, colapsó la estructura de la cubierta en la cocina y se pudo recuperar gracias al aporte de profesionales de la estancia de Altagracia y profesionales de la estancia de Jesús María, conjuntamente con el municipio, lograron catalogar y rescatar las tejas musleras y parte de la estructura que había colapsado, esperando que existan fondos para poder restaurarla. Al día de hoy, todavía no hay una partida presupuestaria para realizar la intervención. En esta nueva realidad es cierto que económicamente está complicado, pero bueno, sería ideal que se comenzaran a realizar las tareas de restauración para que no se acrecenten patologías precisamente por el ingreso de agua a los espacios interiores. Por ahora tiene una protección de plástico para evitar la filtración directa hacia los locales. Como todo trabajo nunca está terminado y completo, sino que es siempre funciona un círculo de valor de reelaborar y estudiar, y no se cierra, digamos, un trabajo, es que un año después prácticamente descubrimos el curso dictado por la Cátedra UNESCO en la Universidad del País Vasco y por el profesor Agustín Azcarate, arqueólogo, el curso de Arqueología de la Arquitectura. Más de un arqueólogo aquí nos va a decir, vaya novedad, ya lo conocíamos, pero por lo menos en arquitectura y en la representación de esta investigación histórica constructiva, este trabajo intuitivo que habíamos hecho nosotros en historia y técnica, los arqueólogos, y en esta metodología especialmente, lo representan como los arqueólogos de la cota cero hacia abajo, en este caso los arqueólogos de la cota cero hacia arriba, representando el devenir histórico, esto en un caso de San Román de Tobillas, donde las diferentes facturas y estratigrafías son representadas en los gráficos utilizados normalmente y que conocemos como de los arqueólogos. Sería bueno, y es para notar, que cuando, ya dije, Dios disponga y la pandemia pase, y tengan una presencia en la provincia para dar los cursos, logremos completar en otras estancias esta tecnología y metodología para representar los sustratos y las estratigrafías de la estancia Jesús María y de otras que han tenido una situación similar, como de Altagracia, Santa Catalina y la Manzana Jesús. Ya a punto de terminar, pero como un plus, les pasaba a mostrar que estos lineamientos y pautas de intervención también las aplicamos en los edificios, en otros monumentos históricos nacionales de diferentes tecnologías de fabricación y materiales.
Nosotros, estas pautas son informes que realizamos y que los tenemos para el asesoramiento de anteproyectos y proyectos, que recomiendan las piezas gráficas necesarias para poder realizar un anteproyecto con todos los datos. También recomendamos qué solicitar a las empresas de las licitaciones, qué profesionales deben incluir y qué ítems se deben reforzar para una correcta intervención de restauración. También acompañamos con un glosario de términos, de patologías y propuestas de intervención. Tal es el caso que realizamos estos asesoramientos en el ecoparque Ladislao Holberg de la ciudad de Buenos Aires, en este caso para una empresa privada que iba a trabajar en el predio restaurando el Arco de Tito, que es en el ingreso del ecoparque, y al cual pudimos recomendar que tuvieran restauradores. Ellos contrataron al escultor Miguel Crespo para trabajar el símil piedra y los bajorrelieves, y pudieron realizar cateos, estudios, como se produjo también en la estancia de Jesús María. Acá tenemos el antes y el después de la intervención. También en el ecoparque pudimos asesorar a la unidad ejecutora, a cargo de Gabriel Gauna, Leontino Chelecu. Trabajamos conjuntamente con la historiadora María José Micale y la arquitecta Diana Arias, recomendando intervenciones y lecturas de patologías, y ellos incorporaron a la artesana Marta Sáfora para realizar las tareas en el material directamente. Acá tenemos también el antes y el después de la intervención. Este caso en particular, el templo de Vesta, lo muestro porque aquí trabajamos conjuntamente con el MAIEP del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el equipo de la arquitecta Flavia Rinaldi, asesorando en el anteproyecto y proyecto, el cual pudimos recuperar el símil piedra original, cerámicos que estaban detrás de la boiserie y el material símil piedra, y 2 niveles que había poseído el templo y que se habían perdido con los sucesivos pavimentos que había tenido el zoológico. Los cerámicos es porque este era un espacio, hoy es una biblioteca, pero antiguamente era un espacio diseñado sanitario, como lactario, para que las madres que iban al zoológico pudieran dar un lugar para dar el pecho a sus hijos. Acá también tenemos el antes y el después de la intervención, y lo mejor de todo es que pudimos mantener el símil piedra original sin veladuras ni pinturas. Ya terminando, también realizamos el asesoramiento de la red Salamone a los municipios en la provincia de Buenos Aires y provincia de Córdoba sobre la obra del arquitecto, en esta nueva normalidad a través de las tecnologías que contamos, como la de este curso, a través del Zoom y de plataformas en vivo, para asesorarlos también en patología, juicios de valor de los espacios para sus refuncionalizaciones, y también las pautas y lineamientos. En este caso las denominamos pautas de aproximación, donde mostramos las patologías y les damos cursos que pueden encontrar en los edificios, y las no intervenciones, para que no tengan una hoja de ruta de lo que deben hacer, sino en este caso, y antes de un anteproyecto y de un estudio de materiales, las que no deberían hacer, ya que por ahí existen las buenas intenciones, pero algunas intervenciones mal ejecutadas producen mayores patologías que el simple acción del tiempo. Bueno, estos son los trabajos y el asesoramiento que realizamos desde la comisión en el área técnica, trabajando con mucha pasión y profesionalismo, y como también he escuchado, militando siempre a favor del patrimonio. Estamos para asesorarlos, y cualquier consulta, bienvenida sea a través de mails o las plataformas que posee la comisión en su página web. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al arquitecto Fontaneto y a la arquitecta Silvia Velázquez por habernos dejado entrar a este fascinante mundo de la restauración y la puesta en valor de un edificio patrimonial.
Bueno, hemos llegado al fin de esta segunda clase, también con mucha repercusión y todos ustedes acompañándonos, los vemos a través de las redes, del chat. Los invitamos entonces a la semana próxima, el martes 9 de junio. Seguimos en la provincia de Córdoba, vamos a profundizar sobre Manzana y estancias jesuíticas, con la presencia de 3 profesionales, Josefina Piana, Melina Malandrino y Pedro Cufré. Y antes de cerrar, quería avisarles que cualquier información que nosotros querramos transmitirles, actualizaciones, novedades y los enlaces para acceder a las próximas clases serán informadas a través de nuestra página www.argentina.gov.ar/cultura/monumentos y a través también de nuestras redes sociales, todas. Allí van a encontrar el enlace o el link para entrar a la clase del día martes 9. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.